para entonces describirnos y describir a otras personas, tanto físicamente como en su personalidad, ¿cierto? Eso es lo que hemos estado viendo estos últimos días. Remember that we started studying this vocabulary. Nosotros empezamos viendo pues este vocabulario como tal, because we saw this question, esta que tengo por acá, esta, what is he like, pero decíamos que también podemos decir what are you like, what is he like, y decíamos que entonces cuando tenemos esta pregunta con WH y la palabra like, ¿cierto? En este caso, like, que es como, lo usamos entonces para pedir por información o por la descripción de alguien, ¿cierto? O de algo también, porque podemos describir un lugar, como por ejemplo aquí una casa, ¿cierto? What's your new house like? ¿Cómo es tu nueva casa? It's very big, es muy grande, ¿cierto? Entonces por eso fue que empezamos como a estudiar este vocabulario. So what are we going to do now? Ya tenemos el vocabulario tanto de physical appearance y de personality. So the final task will be to describe ourselves. Ya como tarea final, para cerrar entonces ya este tema, will be to describe ourselves. We have this question. What are you like? Describe yourself. ¿Cómo eres? Descríbete a ti mismo. La idea entonces es que, if you want to turn on your microphone, si quieren hacerlo, pues encendiendo su micrófono, ¿cierto? De una manera como speaking, muchísimo mejor, to practice. Si no, pueden entonces escribir ahí las características y ya yo los leo y les doy feedback, ¿ok? I am going to start by providing you an example. Voy a empezar por darles entonces un ejemplo, ¿cierto? Using my own information. So, for example, my name, or I am Alejandra, right? I am Alejandra. What else? I am 21 years old. I am an English teacher. I am medium height. I am medium height. And young, I think. I am still young and young. I have long, dark hair. I have big brown eyes. Big brown eyes. What else? I have small ears. And I don't know what to say. Let's leave it like that. Vamos a dejarlo así. Yeah. I'm Alejandra, I'm 21 years old. I am an English teacher. I am medium height and young. I have blonde, dark hair. I have big brown eyes. And I have small ears. Okay, my personality, right? So, let's say I am intelligent and let's say intelligent and very friendly. I am patient. And polite. This is an example, right? I am intelligent and very friendly. I am patient and polite. This is my personal example, my description. If you want, you can do it longer. Pueden extenderse un poco más, colocar todas sus características, ¿cierto? Sus rasgos de personalidad, tanto los buenos como los malos, si quieren, it's okay. The idea is that you do the exercise in a good way. So, you can start. Pueden entonces ahí escribirlo por el chat o pueden mejor si necesitan o si quieren usar los micrófonos para decirlo, ¿cierto? Como para practicar speaking, much better. Sería mucho mejor. So, yes, you can start. Y yo voy a copiar y pegar acá las descripciones, ¿sí? For example, this one is my description. So, I will be Alejandra.
What about you? What are you like? I hope you're thinking. Espero que si se están demorando es porque tienen una buena idea o porque ya lo están escribiendo, ¿ok? Okay, still waiting. Si quieren, podemos empezar solamente con la physical description, con la descripción física y ya después con la personalidad, ¿sí? Para ir entonces revisando primero la de physical appearance. ¿Okay? Ok, Marta, muy bien. What else? Remember to describe your physical appearance. Do you need like more time? ¿Necesitan como tiempo? Me. Okay. I am Libardo. Yes. I am 45 years old. I am medium. I had black eyes. Excellent. I had white hair. Yes. I had short ears. I am patient and cheerful. Excellent. I am studying English today. Excellent. Thank you, Libardo. Very, very good example. Very good description. Ok, ya los voy a leer. Tenemos a Hermilda. Bueno, voy a escribir acá. El de Libardo, todo lo pudimos escuchar. It was great, actually. Thank you, Libardo. Voy a poner aquí el de Hermilda. To make the necessary corrections. So, Hermilda. Bueno. Tenemos entonces a Ian, sister, Hermilda. Recuerda que para decir la edad no decimos I have, sino I am. I am from Peru. What else? Tenemos a Yvonne. Remember to describe the physical appearance as well. Ya lo estamos describiendo los dos. Tanto la personality como la physical appearance. So if you can do both, great. Okay. So, we have this example from Yvonne. My name is Yvonne. I am from Girardot. Girardot, ¿cierto? Sí. Girardot. I am patient, friendly, intelligent. Muy bien. Sometimes I am a little angry. Yeah, very good.
Very good. What else? Los demás. What about your contributions? Okay, in this one, when we say angry, actually, we can say I am. Sometimes I add bad temper, ¿cierto? Que hemos ayer, como que a veces malhumorado. Temper. Porque angry sí es como enojado, estar enojado. So I am bad temper. Ok, Álvaro. Vamos a ver el de Álvaro. Muy bien. Tenemos I am Álvaro, I am 70 years old, I am retired. Excellent. Vamos a poner acá un puntico. I have short hair, I have small hairs. ¿Quiere decir orejas, Álvaro? Con este small hairs, como ears, de pronto sería la palabra ears. I have small ears. I have average hair, ok. My eyes, ¿cierto? Plural. My eyes are brown. Muy bien, excelente, Álvaro. Muy poquitas correcciones. Solamente recuerda que eyes, como es plural, va con are y orejas decimos ears. Lo demás está muy bien. Excellent. What about the others? Los demás. Ok, Brian. Leslie. Vamos a poner esto acá y ya pego tu descripción. Ok. I am Brian Yepes. I am 18 years old. Very good. I am a university student. I am a university student. Muy bien. Vamos a poner un punto acá. University student. I have long hair. I have big brown eyes. I have white skin. Excellent. Very good. What about your personality? Do you want to describe it? This example is also very good. Barba de chino. I don't know what kind of bird is that. No sé qué tipo de barba hacía esa. Oh, let me search on that. La verdad no sé qué tipo de barba. Sí, de pronto tengo como una referencia. Because I don't know. Pero simplemente podías decir, I have bird, ¿cierto? Tengo barba, I have bird. Marta. Marta dice, I am hardworking and shy. Ok, muy bien, Marta. So, Marta, lo hiciste como por parte, ¿cierto? Creo que primero teníamos I am Marta. I am from Argentina. Muy bien. Dice, I am hardworking. Muy bien, hardworking and shy. Excellent. And I am easygoing. I am an easygoing person, ¿cierto? Soy una persona como fácil de llevar y Brian, qué chiste más malo. Easygoing. I am an easygoing person. Very good. Excelente. ¿Alguien más quiere participar?
Estos de aquí están muy bien hechos. Congratulations, guys. You did it excellent. And that's it. I think we can leave it like that. Si no hay más contribuciones, that's all. Ah, ok, Levi. Muy bien, gracias, Levi. Vamos a leer la de Levi. Un momento. Bueno, Levi. First of all, remember that the subject I es el sujeto de I, la primera persona, siempre la ponemos en mayúscula, ¿cierto? So, I am Levi. I am 48 years old. Acá sería year. And I am from Venezuela. Excellent. I am from Venezuela. I am a technician. Technician in freight trade. In freight trade. What do you mean with freight trade? Like en comercio internacional. ¿De pronto quieres decir eso? Comercio exterior, yeah. So, I am a technician in international trade. ¿Sí? International trade. I am tall. Este es brown black hair. ¿Qué quisiste decir acá? I have brown black hair, or I don't know. I am tall, ¿cierto? Soy alto. Maybe I have black hair. I am a happy person. I like the sport, martial, I like sport. Me gusta el deporte. Martial arts, las artes marciales, and the runners, y los corredores, o correr, quieres decir mejor como correr, en running. O las carreras, mejor, quiere decir que las carreras, ¿cierto? Races, entonces, carreras, races. Muy bien. Okay, who else? Ok, siendo de core word for técnico en comercio exterior, estaba analizando esto. Like, it sounds like weird porque me suena un poco raro. The core answer, I think, is technical. Technical in international trade. O coach. No, leemos así, technician. Yeah, technician. Muy bien. Correr. Running. Entonces te gusta correr en running, sería. Te gusta correr. Teresa, ya completo la tuya. O teníamos a quién aquí, a Marta, listo. Tenemos a Teresa. And we have 1 second. Que mi pantalla acaba de estar freeze. Fui a copiar el mensaje y ya no me responde. Ya, so, Teresa, aquí tenemos. I am Teresa, I am 62 years old. Ok, vamos a colocar esto con el apóstrofe. I am 62 years old, period. I am a teacher. No, I am a physical education teacher, I think. O a sports teacher, mejor. Physical education teacher. Creo que en Estados Unidos se dice mejor sports teacher. Pero vamos a dejarlo así. Physical education teacher. I have curly hair. Recuerda que primero colocamos como el adjetivo. So I have curly hair and brown eyes. Excelente. Muy bien, Teresa.
Y creo que hay otra persona también aquí. Brigitte, muy bien. Let's see. Your name is so difficult to spell, Brigitte. Bueno. And we have, my name is Brigitte. I am 29 years old. I have long black hair and small black eyes. I am cheerful, remember double E. I am cheerful, friendly, and a little shy, ¿cierto? Y un poco tímida, and a little shy. Excelente, Brigitte. Very good, muy bien, todos. Muy buenas descripciones. Excellent. And thank you and excellent for Libardo, que fue la persona que lo hizo manera de Álvaro. Cuando se describe a sí mismo, ¿hasta con qué expresiones? ¿Con qué expresiones? I don't get it. ¿Cómo así que con qué expresiones? ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? El me, your personality. I am psychologist, I am extroverted, cheerful, and generous. My eyes are brown. Let me see. Ah, ok, ya te respondo, Álvaro. Déjame completamos esta información del mío y ya, vuelvo contigo. Acá. I am psychologist. I am a psychologist, ¿cierto? Soy psicóloga. Psychologist. Muy bien, my eyes are brown. I have light hair. Tengo cabello claro. Como para no alargar. Cuando uno se describe a sí mismo, bueno, pues normalmente cuando a ti te preguntan cómo hay, descríbete, ¿cierto? En verdad esperan que tú seas como, te describas, digamos, de una manera muy específica, ¿cierto? De pronto la persona quiere saber mucho de ti, eso depende obviamente de qué persona o a qué persona te estás presentando. Digamos, en mi caso, si me preguntan, what are you like? ¿Cómo eres? No sé, en una entrevista de trabajo o de pronto, de hecho, este tipo de preguntas, what are you like? Es una pregunta muy común que hacen en los exámenes internacionales para evaluar el inglés, ¿cierto? En exámenes para evaluar speaking y eso. Es bueno que entonces te describas físicamente, ¿sí? Como la, digamos, estatura, edad, voy a colocar acá como los tips. Es bueno, entonces, si queremos hacer como una descripción precisa, concreta, pero buena, podemos entonces empezar con the physical appearance. Si te preguntan por físicamente, ¿cierto? Like your age, obviamente your name, right? Your name, age, I will say height, and características físicas específicas, ¿cierto? Características físicas específicas. Specific characteristics, for example, color of your black and eyes, and básicamente eso, ¿cierto? Tu nombre, tu edad, tu estatura y algunas como rasgos físicos específicos, el color y como el tamaño que dije aquí, your hair, de tu cabello y de tus ojos, ¿cierto? Y ya. Podría ser básicamente. Así, si de pronto ya quieres como alargarte un poquito más, describir, no sé, your mouth, quieres decir que tienes big mouth, small mouth, orejas grandes, orejas pequeñas, de pronto el tipo de piel que tienes también podría ser. Pero ya sí es, digamos, para personalidad, normalmente uno lo que uno hace es escribir cuatro
adjetivos y justificar por qué. Eso sí es clave y es universal para una entrevista. Por ejemplo, si te dicen, what are you like? Example, I am very helpful. ¿Cierto? Acá ya usé mi primer adjetivo. Yo soy muy servicial. ¿Pero por qué soy servicial? I am very helpful. I like helping my coworkers when they need a favor. Yo soy muy servicial. Me gusta ayudar a mis compañeros de trabajo cuando necesitan un favor. Entonces, das 4 adjetivos. En este caso, el primero que usé fue helpful. ¿Y por qué? Porque yo digo que soy servicial. ¿Con qué sustento eso? Una sustentación de por qué eres servicial. Eso es 4. 4 adjetivos y justificar por qué tienes esas 4 cualidades. Y ya, eso sería como básicamente para describirte a ti mismo. You are very welcome. Bueno, preguntas entonces de este tema, de pronto alguna palabra que necesiten como reforzar o algo que quieran saber, dudas de pronunciación. Or is all clear? No questions? Ok, I'm going to close this. Si me preguntas, entonces voy a cerrar. Tomaré ese silencio como todo claro. The vocabulary is very important, right? Sí, el vocabulario es muy importante para aprender cualquier idioma, ¿cierto? Sin vocabulario no tenemos oraciones. Sin oraciones no tenemos ideas. Y sin ideas no tenemos una conversación. Bueno. Ya les voy a presentar de nuevo la pantalla. Bueno, chicos, entonces, el tema que acabamos de ver, ¿cierto? Que ya acabamos de finalizar, fue Physical Descriptions and Personality, ¿cierto? Cómo describirnos tanto físicamente como personalmente. Vocabulario que trabajamos, vocabulario de Physical Appearance, características físicas, apariencia física, en Vocabulary about Adjectives for Personality, ¿cierto? Adjetivos para describir personalidad. Now we move to our next topic. Vamos entonces ahora a ver nuestro nuevo tema, que es indirectas del inglés. ¿Okay? Antes de nosotros ver lo de la descripción física, estuvimos trabajando en las preguntas de WH, solitas y con preposiciones, ¿right? So for this, we're going to work on direct and indirect questions, las preguntas directas e indirectas, usando como referencia las WH. Bueno, nosotros ya vimos las preguntas directas, ¿sí? Son las que estuvimos estudiando con las WH. So, what are direct questions? Direct questions are the normal questions that we ask friends, family members, and people we know well. Son entonces las preguntas normales, ¿cierto? Básicas, que le preguntamos a cualquier persona. Example, where is the bathroom? ¿Dónde está el baño? Where is the bathroom? ¿Cierto? Preguntas básicas. Lo que veíamos con las WH, básicamente esas son las preguntas directas. Where is the bathroom? Ahora, de indirect questions, las preguntas indirectas. Okay, these are a little more formal and polite. We use them when talking to a person we don't know very well
or in professional situations and therefore is a little different. So, las preguntas indirectas las usamos, son preguntas iguales, ¿cierto? Normales, pero ¿qué pasa? Suenan más formal, ¿sí? Suenan un poquito más formal, entonces este tipo de preguntas las empleamos normalmente cuando hablamos con una persona que no conocemos, como para preguntarle una dirección, por ejemplo, para preguntar por una indicación, son preguntas indirectas, ¿sí? Porque son más polite. Y también en professional situations, en contextos más profesionales, ¿cierto? De pronto con un jefe, con una persona que debamos respetar. En este caso usamos las indirect questions. Example. Could you tell me where the bathroom is? ¿Podrías decirme dónde está el baño? Es muy diferente entonces yo preguntar, where is the bathroom? ¿Dónde está el baño? A decir, could you tell me where the bathroom is? ¿Podría decirme dónde está el baño? ¿Cierto? Normalmente entonces las preguntas indirectas van a tener un modal, porque son polite. Could you, can you, podría usted, puedes tú, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia en la estructura? Ya vamos a verla, pero como pueden ver aquí, en las directas, where is the bathroom? Este auxiliar es, que sería el verbo, ¿dónde está? Va después de la WH. Where is the bathroom? En las indirectas, ese auxiliar va al final. Could you tell me where the bathroom is? Podrías decirme dónde está. ¿Sí? That is like the difference. Por eso dice que también en la escritura, bueno, en la forma, de hecho, porque así como se escribe también hablamos, es diferente. So, let's see. So, phrases for indirect questions. Entonces, frases para preguntar preguntas, valga la redundancia, indirectas, ¿cierto? Para que suenen entonces de una manera cordial, porque recordemos que estas preguntas se emplean entonces en contextos más formales. Bueno, entonces, tenemos estas expresiones o frases. Could you tell me? Do you know? I was wondering. Do you have any idea? I'd like to know. Will it be possible? And is there any chance? So, could you tell me? Que ya lo habíamos visto con los modales. Podrías decirme. Podrías decirme, right? Do you know? ¿Sabes? ¿O sabe usted? Do you know? I was wondering, me estaba preguntando. I was wondering, me estaba preguntando. Do you have any idea? ¿Tienes alguna idea de? I'd like to know, me gustaría saber. Este I'd es la contracción de I would. So, I'd like to know, me gustaría saber. Would it be possible? ¿Podría ser posible? Would it be possible? Is there any chance? Is there any chance? Es como hay alguna posibilidad. Is there any chance? Como hay alguna posibilidad. So, for example, I am going to make some questions. Indirect questions. Could you tell me where the bank is? Voy a ponerlas acá mejor. ¿Sí? Yo puedo decir, example, could you tell me where the bank is? ¿Podrías decirme dónde está el banco? Do you know where my mom is? ¿Sabes dónde está mi mamá? Do you know where my mom is? I was wondering if you like tea. Me preguntaba si a ti te gusta el té. I was wondering if you like tea. Do you have any idea? Do you have any idea where the bus station is? ¿Tienes alguna idea de dónde está la estación de bus? ¿Sí? Entonces, son expresiones muy formales para preguntar, ¿sí? Esa es la diferencia entre las direct and indirect questions.
Preguntas directas tal cual son directas, ¿cierto? La estructura normal, muy normales. Las indirectas siempre tienen como un modal, ¿cierto? Como una manera cortés de pedir un favor o de preguntar por algo. No hago la pregunta directamente, por eso se llaman indirectas. No lanzo la pregunta directamente, sino que la acompaño con una frase, ¿cierto? Que permita expresarme a mí de una manera más cortés. Vamos a ver entonces algunos ejemplos contrastando las dos. So in this one, we have this example of direct question. Where is Balmaceda Street? ¿Dónde está la calle Balmaceda? Where is Balmaceda Street? Directa, ¿cierto? Una pregunta básicamente muy seca. Now, let's look at the indirect question. Miremos ahora la pregunta indirecta. Could you tell me where Balmaceda Street is? ¿Podrías decirme dónde está la calle Balmaceda? Do you see the difference? So, let's pay attention to this rule. In indirect questions with is or are, the verb is comes after the subject. Entonces, en las preguntas indirectas, cuando vamos a hacer preguntas indirectas usando el verbo is o are, ¿cierto? Que es el verbo ser o estar, el verbo to be, ese auxiliar, el is o el are, debe venir a lo último. Entonces, como pueden ver en las directas, lo que les decía ahora, where is, el is va después del where, ¿cierto? De la WH. Pero en las preguntas indirectas ya lo ponemos al final de la pregunta, ¿sí? Esa es la estructura y es una regla. Cuando tenemos estos auxiliares is o are, estos auxiliares van al final. Okay? Let's see another example. We have this direct question, esta pregunta directa. What time does the park open? ¿A qué hora abre el parque? What time does the park open? And the indirect question will be, do you know what time the bank opens? ¿Tú sabes a qué hora abre el banco? Ahora, in indirect questions, we don't use the auxiliary verbs do, does, or did. En las preguntas indirectas, al contrario de las directas, no usamos el do, el that, no usamos auxiliares. ¿Sí? El verbo se conjuga automáticamente. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí do you know, esa expresión do you know, ¿cierto? Do you know, ¿sabes? Entonces no decimos do you know what time does the bank open? No. Simplemente conjugamos ya el verbo. Acá el verbo es open y vean que ya está conjugado en tercera persona porque es una pregunta en presente simple. Do you know what time the bank opens? ¿Ok? Y si fuera en pasado, lo mismo. Se coloca el verbo simplemente en pasado simple. Let's see another one. Este, por ejemplo, está en pasado, ¿cierto? Tenemos la pregunta directa. Why did you move to Chile? ¿Por qué te mudaste a Chile? Why did you move to Chile? And the indirect question is, I was wondering why you moved to Europe. Yo me preguntaba, ¿por qué te mudaste a Europa? Acá ya tenemos una pregunta indirecta, ¿cierto? En pasado simple. Me estaba preguntando, o me preguntaba, ¿por qué te mudaste a Europa? Again, there is no auxiliary verb did in the indirect question. No tenemos acá el auxiliar did, ¿cierto? No estamos diciendo, I was wondering why did you move to Europe. No. Tenemos esta expresión, I was wondering, me estaba preguntando, afirmando, entonces no podemos colocar una estructura de pregunta. Okay, I was wondering why you moved to Europe. ¿Por qué te mudaste a Europa? Entonces, en las preguntas indirectas, como pueden ver, digamos que la estructura, gramaticalmente hablando, es más informal, ¿cierto? Porque no usamos auxiliares, ni seguimos como el patrón de las WH question, que primero la WH, luego el auxiliar del tiempo. Si es presente, do o da. Si es pasado, did. No, eso es en las directas. En las indirectas ya vamos a tener entonces expresiones o frases que van a reemplazar, digamos, a los auxiliares, ¿sí? Y en el caso del presente simple, el auxiliar va a ir es a lo último. En el caso del pasado, como acá lo tenemos, no colocamos did, el auxiliar se va. Simplemente conjugamos ya el verbo en pasado simple. Acá el verbo move está conjugado en pasado simple, moved, ¿cierto? No necesitamos colocar un auxiliar.
auxiliar. Let's see another one. Vamos a ver otro ejemplo. So, direct question. How much does the iPhone 7 cost? ¿Cuánto cuesta el iPhone 7? ¿Cierto? Tenemos una pregunta en pasado, sí, en presente simple, sorry. Una pregunta directa. How much does the iPhone 7 cost? La pregunta indirecta sería, I'd like to know how much the iPhone 7 costs. Me gustaría saber cuánto cuesta el iPhone 7. Es lo mismo, estamos preguntando por el precio de algo, pero formulando nuestras preguntas de manera diferente. Direct question, una pregunta normal. ¿Cuánto cuesta el iPhone 7? La indirecta, me gustaría saber, ¿cierto? Estoy siendo más cordial, estoy investigando una información, quiero saber algo y lo hago de una manera más cordial. Entonces, esta expresión, I'd like to know, me gustaría saber, hace parte ya de la pregunta indirecta. Y como pueden ver acá, entonces se va el does, ¿cierto? No tengo, I'd like to know how much does the iPhone 7 cost. No. El presente simple ya está tomando lugar en el verbo. El verbo está conjugado, como pueden ver. Tenemos costs, ¿cierto? Estamos hablando del iPhone, de it, un it, ¿cierto? Un objeto singular. Entonces el verbo se conjuga como si estuviéramos refiriéndonos a la tercera persona. Entonces, como pueden ver acá, nos dicen, to for the indirect question, remove does and change cost to cost. Para formar entonces la pregunta indirecta, vamos a quitar el does y vamos a cambiar el verbo cost to cost, ¿cierto? Como ya no tenemos auxiliar, ya no tenemos el auxiliar does, ahora sí hay que conjugar el verbo. Recuerden que cuando tenemos los auxiliares, no es necesario conjugar los verbos porque los auxiliares ya incluyen como la conjugación, ¿cierto? En las preguntas indirectas no vamos a tener auxiliares, a menos que sea presente simple y va al final, ¿cierto? O presente continuo. En este caso, con el presente simple, que es el presente regular con do o das, se quitan los auxiliares. ¿Alguna pregunta hasta aquí de pronto? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Decía another. Vamos a ver otro. Tenemos direct question. Can you finish the project by tomorrow? ¿Puedes finalizar el proyecto para mañana? ¿Puedes finalizar el proyecto para mañana? Can you finish the project by tomorrow? Directa. Indirecta. Would it be possible for you to finish the project by tomorrow? ¿Sería posible, would it be, sería posible para ti finalizar el proyecto para mañana? So, en este caso, tenemos la pregunta directa con can, ¿cierto? Con un modal. Recordemos que can es un modal un poquito más informal. Digamos, la manera formal del can es el could, ¿cierto? Pero acá no usamos could, estamos usando can. Can you finish the project by tomorrow? En la indirecta, entonces, cambiamos ese can por would it be possible. Podría ser posible, ¿cierto? Para sonar más cordiales. Podría ser posible para ti terminar el proyecto para mañana. Entonces, básicamente, la diferencia entre una directa y una indirecta es que en la indirecta empleamos frases como las que acabamos de ver, esas frases normalmente, y que no hay auxiliares, ¿cierto? No hay auxiliares. Y en el caso del presente simple se pone el auxiliar is o are al final. Eso es como lo que podríamos decir hasta ahora, para resumir, ¿sí? Y que las preguntas indirectas son más cordiales, son más polite que las directas. Ahora, if the direct question is a yes or no question, then the indirect question will have if. Si una pregunta directa es de yes or not, recordemos que las preguntas de yes or not son preguntas cerradas. For example, do you like apples? Do you like to study? ¿Te gustan las manzanas? ¿Te gusta estudiar? Son preguntas que podemos responder yes I do, no I don't, ¿cierto? Por eso se llaman yes or not question, porque son cerradas, con sí o con no. En ese tipo de preguntas, cuando tenemos una pregunta directa, formulada de esa manera, por ejemplo esta, does Tom like Italian food?
¿Le gusta a Tom la comida italiana? Does Tom like Italian food? Cuando tenemos ese tipo de preguntas y queremos mejor formularla de una manera polite, ya estaríamos entonces empleando una pregunta indirecta, vamos a usar siempre la expresión if, ¿sí? El conector if, que significa sí. Por ejemplo, do you know if Tom likes Italian food? ¿Tú sabes si a Tom le gusta la comida italiana? ¿Tú sabes, do you know if Tom, si a Tom le gusta la comida italiana? Estamos haciendo una pregunta indirecta, ¿cierto? No estamos preguntando directamente, ¿a Tom le gusta la comida italiana? No, estamos diciendo, tú sabes si a él sí le gusta la comida italiana, ¿cierto? Pidiendo la información de una manera más cordial. Siempre que tenemos preguntas yes or not, con cualquier tiempo, sea presente, sea pasado o futuro, vamos a usar esta estructura if. Aquí, por ejemplo, tenemos una fórmula en presente continuo. Are your parents joining us for dinner? ¿Sí? ¿Se van a unir tus padres a cenar con nosotros? Are your parents joining us for dinner? Entonces, para eliminar para crearla de una manera más formal, la indirecta quedaría, could you tell me if your parents are joining us for dinner? Entonces cambiamos ese are your parents por could you tell me, podrías decirme. Sí. And yeah, that's it. Do you have any questions? Como pueden ver, la estructura es la misma, ¿cierto? Solamente que no decimos, could you tell me, are your parents? No, ese are lo cambiamos por if. Y lo mismo en esta. El does lo estamos cambiando por if. ¿Qué es joining? Joining es como unirse. Unirse. Are your parents joining us for dinner? ¿Se van a unir tus padres para la comida? En este caso tenemos una oración en presente continuo refiriéndose a un futuro cercano, ¿cierto? For dinner. You're very welcome. Bueno, antes de pasar a la práctica, ¿tienen alguna pregunta? Or do you think it's clear? De pronto necesitan volver a ver las expresiones. Es bueno que las tengan en cuenta porque las vamos a necesitar, ¿sí? Para la práctica que vamos a hacer con esta presentación. Se las vuelvo a poner, son estas. Si pueden tomar un screenshot, or I don't know if you take notes, si toman notas, para que las tengan en cuenta. ¿Listo? Estas ya tienen como un complemento. Pero recuerden que la primera es could you tell me, la segunda do you know, la tercera I was wondering, la cuarta do you have any idea, I'd like to know, would it be possible, and is there any chance? Is clear? Okay. So we're going to do a little practice. Vamos a hacer ya como una pequeña práctica. Vamos a transformar dos oraciones de directas a indirectas, and we continue tomorrow, okay? Entonces, vamos con este ejercicio. Dice, rewrite the sentences without changing the meaning. Vamos entonces a reescribir las preguntas sin cambiarles el significado. Sin cambiarles el significado, es decir, vamos a preguntar por lo mismo que está formulando la pregunta, pero vamos a hacerlo de una manera indirecta. Todas acá están de manera directa. Vamos a hacer entonces la primera. Where is the nearest bank? Where is the nearest bank? ¿Cómo podríamos pasar esta pregunta directa a indirecta? Could you tell me nearest bank? Okay, remember que en este caso tenemos una oración en present, ¿cierto? En presente y tenemos el auxiliar es. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos ese auxiliar? Es o are, que lo mencioné al principio. Va al final, exactamente. Entonces, ¿cómo quedaría? Could you tell me where
Could you tell me where the nearest bank is? ¿Cierto? Nos falta el artículo y ya. Could you tell me where the nearest bank is? Sí, podría ser. Muy bien. Podrías decirme dónde está el banco. Could you tell me where the nearest bank is? Do you have any idea where? También puede ser así, Xiomara. Excelente. Do you have any idea where the nearest bank is? ¿Tienes alguna idea de dónde está el banco más cercano? Excelente. Let's see that. Aquí tenemos con el could, ¿cierto? Que fue la que hicieron Ivonne y Teresa. Could you tell me where the nearest bank is? Pero también podemos usar do you have any idea? Excellent. Let's finish with the second one. Vamos a terminar entonces con la segunda. It says, why is that little baby crying? Why? Why is that little baby crying? ¿Cómo podríamos formular esta pregunta a manera indirecta? Do you have any clue? Do you know why the little baby is crying? Okay, in this one, what is that? ¿Cierto? ¿Por qué está el bebé llorando? Tenemos una en presente continuo. I will show you the answer, okay? Do you know why that little baby is crying, Excellent? Muy bien, Ivonne, solamente que el is en este caso pasa al principio, ¿cierto? Antes del verbo. Por el why. ¿Tú sabes por qué el bebé está llorando? Do you know why the little baby is crying? And that's it. Excellent. Okay, guys. We're going to leave it like that. Vamos a dejarlo aquí. Les quiero, por favor, recordar, chicos, en esos 3 minuticos, que hasta el viernes son las clases gratuitas, ¿sí? No sé si de pronto ya todos estén en el grupo de WhatsApp. Si no, me informan si desean pues continuar con el proceso para yo mandarles ya mismo el link y que se unan. Hasta